Gloria al Señor. Amén. ¿Se recuerda usted de la conferencia? Estuvimos hablando ahí del sistema religioso, ¿verdad? Amén. Y me gusta porque religar, releer, a mí me llama la atención de las repeticiones. Y siempre ha estado la modalidad, pónganse de pie, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Otros dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y son modos repetitivos, si ustedes se dan cuenta. Pero solo lo estoy tomando como una referencia. Cómo ver las cosas religiosas. Repetir, releer, hacer lo mismo. Entonces, para que estas cosas no existan en nosotros, porque a la gente se le pone de pie cada momento. Van a orar, pónganse de pie, vamos a leer la Biblia, pónganse de pie, vuélvanse a sentar, y así está la Biblia, la iglesia, en una forma de ejercicio, un sentarse, un ponerse de pie, un sentarse. Cosas que nosotros hemos observado, ¿verdad? Y que precisamente pues lo hacemos cada vez que predicamos. Pero vamos a tomar en cuenta nomás la palabra del Señor. Hoy nuestro estudio bíblico. Y es necesario que nosotros estemos enterados de las últimas cosas. Por eso repetimos el mensaje y buscamos amplitud de entendimiento. Conocimiento podemos tener, pero el entendimiento es lo que cuesta. Entender las cosas, entender las profecías, entender cuándo se cumplen, entender cuándo se ha cumplido estas cosas. Por eso vamos a hablar siempre de ese último tiempo. Tenemos que saber eso. Tenemos que lograr entender esas cosas. Esto es lo que puede hacer que nosotros cambiemos de la forma de pensar, de no estar pensando siempre solo una cosa. Y hacer una liturgia, hacer una forma de culto siempre el mismo, siempre la misma cosa, como una costumbre, ¿verdad? Que es lo que precisamente se ve. Pero vamos a hablar de los criterios de interpretar a los dos testigos. Los dos testigos tienen que morir. Y entonces ahí nos tenemos que hacer una pregunta. Si nosotros conocemos la Escritura. Si conocemos la Escritura que dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces hay una pregunta ahí, ¿verdad? Porque si alguien que ya murió sería un testigo, entonces ahí encontramos algo dudoso en nosotros, ¿verdad? Pero si dice que solo una vez hay que morir, entonces como que vamos a decir ahí, eso se contradijo. Pero sabe, hermano, para la iglesia, para nosotros, lo importante es que las cosas se cumplirán. Lo importante es que estemos bien con el Señor Jesucristo. Hay cosas que el Señor nos las va a aclarar cuando Él venga, que no podemos saber ahora. Entonces, hablar de esto, hablar de estos dos testigos, quiero decirle que es peligroso hacer una suposición o conjetura, que esa es suposición, una conjetura. Si hacemos eso, es peligroso al no tener certeza del acontecimiento. Pues no tenemos la certeza, dudamos. Por eso hay que tener cuidado con lo que oímos y hablamos. Hay que meditar. Hay que meditar. Bueno, es decir, al no tener indicios suficientes para dar un punto de vista sobre el asunto, es mejor meditar y estar seguros, ¿verdad? Supongo que se prevé tiempo como de Elías y Moisés. Es una suposición porque no hay una seguridad. Algunos lo aseguran, pero yo no lo puedo asegurar. Yo no lo puedo asegurar. O sea, yo tengo un criterio
Y usted puede tener otro criterio, predicadores pueden tener otro criterio. Mi criterio es que yo no puedo asegurar que es Moisés y Elías que vendrán. Pero las cualidades dicen que son ellos. Pero yo entiendo una cosa más mejor, digo mejor, porque el espíritu de Moisés puede estar en una persona, en otra persona. O sea que puede hacer lo mismo que hizo Moisés. El espíritu de Elías estuvo en Eliseo y el espíritu de Elías vino en Juan. Y así puede suceder. Yo encuentro mejor esa interpretación, pero para no meterme a cuestiones, porque vamos a sacar un mensaje de qué es la cuestión, de cuestionar. Es peligroso, es peligroso. Entonces vamos a tomar en cuenta el criterio. Y usted puede tener su criterio. El ministro, el pastor, el de la universidad, el que conoce muchas letras, puede tener su interpretación. Yo leo la Biblia, usted lee la Biblia, ellos leen la Biblia. Tenemos que entender, pedirle a Dios la dirección, ¿verdad? Es así como tenemos que ir predicando con cuidado. Entonces se prevé tiempo como de Elías. Y se prevé el tiempo como de Moisés. Como en las películas, ¿verdad? Los actores juntos, ¿verdad? Que sacan a un actor de una película y los ponen juntos. Y es curioso que todos queremos a ver quién es mejor de todos, ¿verdad? Entonces, de igual forma, quizá acá Moisés y Elías juntos. Eso es lo que se espera. Pero como les digo, Dios puede levantar a unos hombres con el espíritu de ellos para hacer estas cosas, este trabajo, porque la bestia los va a matar. Y van a pasar un tiempo allá donde el Señor, si no estoy mal, donde el Señor fue crucificado. Hermanos, los testigos traen poder. Dios les da el poder de cerrar el cielo y devolver el agua en sangre. Ese es el poder que traen. O sea, no vengamos a pensar como el mismo hombre se asusta porque conoce que alguien convirtió el agua en sangre y alguien cerró el cielo. A veces ustedes se dan cuenta que aparecen ríos teñidos de rojo, ¿verdad? Entonces las personas empiezan a equivocarse, empiezan a decir cosas. Sin embargo, estas cosas que se esperan, la iglesia no las va a ver, vamos a estar con Cristo. Si las vamos a ver, las vamos a ver con Cristo, ¿verdad? El asunto es que cuando venga aquel día terrible, es donde va a haber la paz y después la tribulación, todas esas cosas. Mientras tanto, la iglesia ya ha sido arrebatada, ¿verdad? Ya vamos a estar con el Señor. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11 y de seguro, si usted no está interesado porque tal vez no lo había escuchado, pero ahora ya lo escuchó, entonces como que va a tener ese sentir de saber, ¿verdad? De saber. Vamos aquí al versículo número 3. Versículo número 3. Amén. Y al versículo número 6, que dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio o de negro. 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Tomen su lugar. Si ustedes se recuerdan todo lo que pasó con Moisés, ¿verdad? Si conocen quién es Elías, también saben qué fue lo que hizo Elías.
y cómo el manto también iba en Eliseo. Las cosas son las mismas en el escenario. Yo puedo decir que el que cambia es el actor, ¿verdad? Puedo decirlo en esta forma. Y el espíritu es el mismo, como habla de los dones, ¿verdad? Eso fue lo que estuvimos tratando en la conferencia. Aquí habla de 3 años y medio, que son 1260 días, lo mismo son 42 meses. Vemos acá mitad del número perfecto. ¿A cuál le llaman el número perfecto? Al número 7, dice, ¿verdad? Número 7 es número de perfección. Entonces, si 7 es número de perfección, entonces lo imperfecto es la mitad. Ya es imperfecto. Y podríamos decir que, como dice el 666, que es el número de la bestia, ¿verdad? Amén. Y el número de hombre sería, pues, 333, porque entonces, mire, hermano, 666, bestia completa. Y 333, medio bestia. Es lo que digo un predicador y yo lo tomaba, ¿verdad? Quiere decir que el hombre sale a ser medio bestia. Cuando no entiende, cuando no está con el Señor, ¿verdad? Es algo que yo escuché. Pero lo imperfecto e incompleto malo quizás es el sentido de 3 y medio. Y sí, nosotros somos imperfectos. Nuestra conciencia, Dios la ha perfeccionado. Y cuando Él venga, todo será perfecto. Por ahorita no. Ahorita todavía estamos en este cuerpo. Entonces, lo imperfecto o incompleto malo, quizás es el sentido de 3 y medio. Tiempo que estarán los testigos. Ese tiempo, 3 años y medio. Vestidos de silicio. El silicio es luto. Ese será un vestido, ¿verdad? Así van a estar. Pero, ¿qué es conjetura? Las conjeturas, una conjetura es formar opinión por indicios o datos inciertos, señales inciertas. Trataré de narrar algunos conceptos sobre este interesante tema que para mí es interesante y debe ser interesante para la iglesia. ¿Qué es lo que dicen las escrituras y qué entendemos? ¿Qué entendemos? Veamos el verso 7 donde estamos leyendo. Y dice allí: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Se da cuenta? Y vamos leyendo la Biblia. Y es donde nosotros tenemos que ir buscando el entendimiento. No pueden venir a morir otra vez. No pueden venir a morir otra vez porque yo no sé si usted se sabe el pasaje, pero si no se lo sabe, ahí lo lee. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero la bestia los va a matar, dice. Y entonces Moisés ya murió. Elías ya se fue en un carro de fuego. Hay bastantes referencias ahí, por eso las personas quieren dar su visto bueno por lo que entienden. Pero vamos a interesarnos nosotros a estar con Cristo. Y que estas cosas van a suceder porque están escritas. Ojalá que puedan discernir al espíritu de Elías y Moisés. Eso es lo que en eso nos vamos a enfocar. A discernir el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés. Porque nadie podrá hacer las cosas que ellos van a hacer. Así es que no hay pierde. Volverán a vivir, dice. Imagínese usted, volverán a vivir a los 3 días y medio. Volverán a vivir. Los van a matar, pero van a volver a vivir. Curioso, 3 años y medio. 3 años y medio. Vea el verso 11 de ahí. Pero después de 3 días, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies
y cayó gran temor sobre los que los vieron. Volvieron a vivir. Estaban siendo exhibidos, estarán siendo exhibidos y vendrá. Dios les dará vida nuevamente. Esa es la confusión que va a haber. Amén. Sorprendente para los que se gozaban por su muerte, porque ahí va a haber una confusión. Entonces la bestia va a ser vista ya como Dios, porque va a engañar a muchos. Como los testigos eran enviados y son muertos, entonces ven, no tenían poder. Entonces eso va a ser una confusión inmensa. Es sorprendente para aquellos que se gozaban por su muerte, porque eso es lo que va a haber, gozo porque los mataron. Verso 10, ahí donde está, vean. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Mire las cosas. Si nosotros, cualquiera puede hacer una conjetura, como les digo, a lo que ha pasado, ¿verdad? En un gobierno, ¿verdad? Que les enviaron regalos y cualquiera puede sacar una enseñanza ahí diciendo esto se está cumpliendo. Amado hermano, cuando estas cosas se cumplan, la iglesia no va a estar. Por eso pasan las cosas y la gente se engaña. Entonces dice que los moradores de la tierra se van a regocijar, porque dice se regocijarán. Quiere decir que no ha pasado, ¿verdad? Y va a pasar. Entonces, ¿por qué se van a poner alegres? ¿Por qué se van a enviar regalos? Porque los dos testigos para la gente era que estaban atormentando. Para muchos, óigase bien, es un tormento la predicación. Para muchos. Se atormentan en lugar de convertirse. Y eso es precisamente lo que va a pasar en aquel entonces, ¿verdad? Entonces la posición contraria al pecado. Posición contraria al pecado, porque ese es el punto. Tal vez usted escucha los mensajitos cortos y se oyen sencillos y que se oye hablar del pecado, pero el centro es la enseñanza, es lo que tenemos que, de ahí tenemos que partir para entender lo otro. Porque si el pecado, la paga es su muerte. Ahora miremos la posición contraria al pecado. Sabemos que a Cristo lo aborrecieron. Sabemos nosotros eso. Los practicantes del pecado aborrecen a aquellos que les reprenden exhortándoles a arrepentirse. Eso es lo que ha sucedido. Ahora tomemos el reto nosotros. Y no importa que nos aborrezcan, entreguemos el mensaje. Amén. No importa. Entonces hagamos nosotros nuestra práctica. Porque antes de que estos días acontezcan, o sea, siempre miremos nuestro comportamiento, hermanos, siempre. Y vamos a ver esta forma en el orden que debemos de verlo. O sea que no confundamos las cosas, no confundamos las alegrías, tanto los del mundo como una alegría de un cristiano. No la confunda. Pero todo cristiano debe estar preparado para sufrir el odio. De todas formas, no te van a querer. De todas formas, quizás te vas a sentir solo. Porque los que andan en placeres son muchos. Y ellos se llevan muy bien entre sí. Hagan lo que hagan, se llevan muy bien entre sí. Entonces ahí no hay odio. Y dicen, esta es la iglesia. Pero hay placeres. Pero aquel que se levanta con la justicia del Señor, aborreciendo aquellas cosas, este es aislado. Este es criticado. Cuando habla una verdad, cuando habla de la palabra de Dios, aún le pueden decir, este está fuera de contexto. Gracias a Dios por las palabras que aprendemos, que no es por la razón de las cosas, es por la práctica. ¿Verdad? La razón nos puede equivocar. Es razonable lo que dice. ¿Y qué usan muchos? Empiezan a tomar figuras. Empiezan a hacer moralejas. Moralejas. Y, amado hermano, por parábolas se le habló a los que no creen. Y los que creen ya no se les habla por parábolas.
Eso es lo que yo he logrado descubrir. Entonces, ¿cuál será la alternativa y las inquietudes? ¿Moisés y Elías? ¿También está Enoc y Elías? ¿O dos creyentes desconocidos que Dios mande el espíritu de Elías y Moisés para testigos? Para testigos de los últimos tiempos. Se acerca más lo último. Yo veo que se acerca más lo último. Que Dios enviará a alguien con el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías. Y no estoy haciendo una suposición, sino que me estoy basando en que el espíritu de Elías estuvo en Juan. O sea, esto es tener las mismas cualidades. A eso me refiero. Tener las mismas cualidades. Bueno, el mundo lo que espera es que venga Moisés, que venga Elías, o sea, la mayoría de cristianos, de grandes predicadores. Pero yo puedo decir, sea Elías, sea Moisés, o sean dos que Dios escoja, lo importante es que sucederá. Y esto, pues, con esto, pues, definitivamente no nos condenamos, ¿verdad? Sino que estamos esperando el cumplimiento también de estas profecías. Tal vez no lo estamos esperando nosotros, sino que oremos para que Dios le dé fuerzas a Israel, ¿verdad? Y los que se quedarán en aquel entonces, ojalá y se puedan convertir a Cristo. Recuerde el tema, son criterios, no lo puedo asegurar. No puedo asegurar, solo tengo el criterio. Entonces se acerca el último tiempo, eso es serio. Elías y Moisés son profecías cumplidas. Elías y Moisés, profecías cumplidas. Es claro que los milagros de Jesús mostraron su poder, ¿verdad que sí? Amén. Algunos fueron resucitados y luego volvieron a morir. ¿O no lo sabemos? No sabemos, y en esto no se han fijado. Porque muchas escrituras no están, se perdieron. Y está la palabra que el hombre muera una sola vez, pero ¿verdad que el Señor resucitó a algunos, ¿verdad? Amén. Y no sabemos nosotros si estos volvieron a morir o se fueron como Elías. Eso no lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Las escrituras no nos muestran esto, que la hija de Jairo fue resucitada, Lázaro fue resucitado, pero no encontramos y murió Lázaro otra vez. No lo encontramos. Entonces ahí Lázaro, Dorcas y la hija de Jairo, bueno, esto lo toman por base para decir que Moisés es uno de los olivos o uno de los testigos que va a venir, porque como ellos resucitaron se piensa que va a ser igual, pero la base es que él convirtió el agua en sangre, y eso lo eso lo va a hacer el Espíritu que Dios mande. Es lo que entiendo, ¿verdad? Solo recordemos que la venida de Elías y Moisés como profetas son profecías cumplidas en Juan y en Jesús. Moisés es tipo de Cristo. ¿Se recuerda usted que salvó a Israel, verdad? Y entonces Elías es el tipo de Juan, porque en Juan estaba el espíritu de Elías. Eso es lo que la escritura a mí me acerca más, ¿verdad? Señales de Moisés y Elías. Los dos testigos anuncian el acontecimiento más grande. Los juicios hasta acá son parciales. Se recuerda las trompetas, juicios parciales. La copa, la ira. Entonces ahorita están los juicios parciales y usted ya se da cuenta de lo que está pasando. Nadie da seguridad entonces de quiénes son los dos olivos, por todo lo que hay, por tanta misión, tanto grupo, ¿verdad? Tanta organización, y todos tienen su criterio. Pero vamos a lo que dice la escritura y a nuestro entender. Nadie nos va a dar seguridad de quiénes son los dos olivos, porque entonces alguien nos va a decir estos son, al rato nos vamos a encontrar con otro que piensa de otra manera. Busquemos la escritura y pensemos, lo mejor es estar con Cristo. Amén. Entonces,
Fíjese que Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo. Creo que Dios es capaz, oiga, Dios es capaz de tomar a dos hombres comunes para permitirles hacer las mismas señales. Sí. Allí vemos el poder. Nadie subió al cielo sino el que descendió. ¿Quién fue el que descendió? Cristo. Y Él subió. Él está sentado en el trono. Él tiene el poder. Entonces Dios es capaz de tomar dos hombres comunes para permitir hacer esas mismas señales y maravillas que Moisés y Elías hicieron. Dios puede hacer eso. Pero estos no son como esos falsos que viven haciendo esos milagros para que la gente crea. No se trata de eso. Se trata de que así como fue que Faraón no quería dejar ir a su pueblo, entonces dijo, pues entonces vendrá esto, y sabe claramente por qué viene el asunto, ¿verdad? Esos vienen a proclamar los juicios en ese entonces, ya son juicios de últimos, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que estos tienen las cualidades de ser los dos testigos. Eso sí es cierto. Moisés y Elías tienen las cualidades, como lo diremos más adelante, ¿verdad? ¿Quién es un testigo? ¿Quién es un testigo? Acuérdese, usted ha venido escuchando la conferencia, usted tiene que poner cuidado en lo que se está hablando en la conferencia. Que no se le quede ahí y se salga, no. Escúchalo bien, porque pronto se le va a confirmar. Pronto. Porque no tenemos el tiempo y nuestra mente también es muy pequeña para poder explicar bien a detalles en un solo momento. Tenemos que ir despacio. ¿Quién es un testigo? Un testigo es el que da testimonio de lo visto. Objetos animados pueden permanecer para recordar un acuerdo, ¿verdad, hermanos? Sí. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección y del evangelio. Es seguro este testimonio. Ya usted lo escuchó. Ese testimonio es verdadero. Entonces, para que no andemos buscando otros testimonios fuera de estos testimonios de hombres o criterios de hombres, pero el testimonio de Jesús es verdadero. Cristo de verdad murió y resucitó. Ese es el testimonio. Y también el testimonio es que Él cambió el corazón. Y en el corazón está escrito los mandamientos. Están en las tablas de nuestro corazón y ya no están en piedra. Entonces, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te vas a ir a Nueva York? ¿A lo último de la tierra? ¿Te vas a ir a...? No es necesario. La predicación ha llegado a los confines de la tierra. Y eso se lo dijo a los apóstoles, a los discípulos. Porque el fundamento es ese. El fundamento es el mismo allá en Nueva York que allá en El Salvador. Es el fundamento. Entonces muchos vienen a equivocar esto. Dice, y llevamos hasta lo último de la tierra, cuando solo van a las mejores ciudades y a las aldeas no. Entonces vemos nosotros ahí una razón, ¿verdad? En el cual lo que salió por Jeremías, lo que salió por los apóstoles, que se llama el fundamento, es lo que ha corrido hasta los confines de la tierra. Biblias hay un montón. Entonces es la misma palabra y no tuviste que ir tú a Nueva York para que llegara. No. Bueno, ese es otro tema. El apóstol Pablo fue llamado para que fuera testigo de Cristo. Él fue testigo de Cristo y fue preparado especialmente. Hermano, eres tú testigo de Cristo y cuidado. ¿En qué sentido? Tú testificas de lo que Jesús hizo ya en tu vida. Pero los testigos, nosotros no podemos ser los testigos de la resurrección porque no estuvimos allá. De lo que sí somos testigos nosotros de lo que hemos hecho, que sin ver hemos creído. Y eso es lo que nos dice el Señor
que somos bienaventurados porque sin ver creímos. ¿Pero a qué creímos? A lo que dijeron, a lo que escribieron los testigos, porque la Biblia tenemos, y ahí tenemos las cartas, ahí tenemos lo que Jesús hizo, y a eso creemos. Amén. Y sabemos que Cristo resucitó y no estuvimos allá para decir, no, pero si no vimos cómo. Pero aquellos sí, por eso se llaman apóstoles, porque ellos estuvieron y entonces nos trajeron el mensaje, los mensajeros del Señor. Bueno, como les digo, es otro tema que bastante que hay que esclarecer, ¿verdad? Jesús es llamado el testigo fiel. El testigo fiel. Vamos a regresar ahí a Apocalipsis capítulo 3. Ahí estamos en el 11. Vamos ahí unas páginas atrás. Jesús es llamado el testigo fiel. El versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Mire cómo se llamaba la iglesia, en la Odisea, en el lugar. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahí dejémoslo, porque solo estamos viendo ahí el que Él es un testigo fiel, ¿verdad? De todas las cosas, amado hermano, porque todo está a la vista del Señor, ¿verdad? Por eso es el testigo fiel. Pero note aquí la iglesia de la Odisea, dice, ¿verdad? La Odisea es un lugar. En cambio aquí se dice, en este mundo se dice la iglesia príncipe de paz, la iglesia puerta del cielo. Yo prefería decir la iglesia en Guatemala, la iglesia en mi casa, la iglesia allá en la zona 1, ¿verdad? Porque somos la misma iglesia. Cristo es nuestro fundamento, o sea, somos el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios aquí, la iglesia de Dios allá. Bueno, lo demás pues es pura ley, ¿verdad? Bueno, un mártir. ¿Qué es un mártir? El testigo es un mártir. Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Y otros murieron por Él, por predicar. Entonces, el testigo es un mártir, es decir, el que padece por defender estos testigos. Óigame bien. El que padece por defender estos testigos que vienen como mártires y morirán. Morirán, o sea, si por la enseñanza de Cristo, por ser salvo, uno muere, uno resulta ser mártir. Muere por Cristo. Vamos a regresar al capítulo 11 de Apocalipsis. Un mártir es el que padece por defender su camino, por defender la fe, decir, aquí yo voy en la fe y de aquí nadie me mueve. Pues decir, es como morir por Cristo, ¿verdad? O sea, morir por seguir a Cristo. Entonces, se muere. Entonces dice el verso 7, al verso 8, capítulo 11, Apocalipsis. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora leemos el verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. En el mismo lugar. ¿Se da cuenta dónde van a estar exhibiendo a estos dos testigos? Sus cadáveres van a estar ahí. No los van a enterrar, quiere decir que ahí van a estar en exhibición y ahí van a volver a la vida. Que va a ser un espanto entonces, ¿verdad? Para todos aquellos. Combinaciones por el esfuerzo del hombre. Para saber Moisés y Elías, Enoc y Elías, Moisés y Enoc. Pero aquí hay unas combinaciones, criterios. Moisés y Elías dicen no. Dicen no.
Yo solo puedo decir que de tal forma, sea Moisés o sea Elías, pues ellos estarán. Pero ya le dije el criterio. Creo más bien que el Espíritu puede tomar a hombres comunes. Ahora, Moisés y Elías dicen no. Esos son ya los que creen a esto, ¿va? Unos dicen no, unos dicen sí. Por esto dicen que no. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora sí quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 34. Y esté ahí pendientes, no sé si lo regrese a Apocalipsis. Pero los criterios. Entonces aquí están las combinaciones por el esfuerzo del hombre para saber. O sea, hacen sus esfuerzos, ¿verdad? Para saber esta verdad. Y nosotros también hagamos un esfuerzo de comprender las cosas. Deuteronomio 34, versículo 5 al versículo 6. Amén. Bueno, de tal forma quizás no lo llevo al camino completo, pero siquiera a medio camino lo empujo, hermano. Deuteronomio 34, verso 5 al verso 6. Los hombres tienen que morir una sola vez, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí? Y murió ahí Moisés. Sea que, mire, hermano, un ratito. Sea que lo hayan enterrado, porque aún no andan buscando el cuerpo de Moisés. ¿No? Unos se agarran de eso. Aquí lo que dice es que murió. Eso es lo que dice. Leámoslo entonces, el verso 5. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Por eso. Pero allí dice que murió. Lo que hay es que nadie conoce. El asunto es que la gente, es probable que no pueden hallar el cuerpo porque la gente lo podía volver en idolatría. Podían hacerle un fundamento y adorarlo. O un monumento y adorarlo, es lo que yo entiendo. Porque así es el ser humano, ¿verdad? Miren a Michael Jackson, ¿verdad? Siendo un hombre del todo mal, ¿verdad? Porque no hay cosa buena ahí, ¿verdad? Yo lo digo de esta forma por lo que veo, por lo que vi. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Moisés solo se le permitió ver la tierra, pero no entrar. Otra cosa es que no encontraron su cuerpo, pues nadie supo de su sepultura. Es probable que estas cosas sean nuevas para ti. Vamos a ver el verso 4. Y dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. No entró. Y él llevaba al pueblo y él no entró. Miren cómo son las cosas. Y hay mucho que podemos aprender al respecto del trato de Moisés. Una vez ya lo predicamos, que el ángel intentó acabar con la vida de Moisés, ¿no? Entonces eso es para que veamos nosotros que el Señor es serio en las cosas. Bueno, al respecto de morir, Lázaro y la hija de Jairo fueron resucitados. No sabemos si volvieron a morir o se fueron como Elías, pero esto no manifiesta o da a conocer que Dios puede quitar la vida y volverla a dar, pero solo se ve en su momento, ¿verdad? Solo se ve, o sea, manifiesta que, o se da a conocer que es manifestar. Dios puede quitar la vida y volverla a dar. Él hace lo que quiere. Amén. Dios puede hacer eso. Y el asunto es que el hombre siempre quiere buscar hasta culpar a Dios, a tratar a Dios de forma indiferente. No, Dios hace lo que le place, Dios hace lo que quiere. Lo que sí es que Dios es ordenado. Sí, Él ama lo que hizo. Eso sí, yo estoy seguro. Entonces, vamos a ver Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Amén. Sí,
lo que hace, lo que manifiesta la muerte de Lázaro y de la hija de Jairo es eso, que Dios puede dar la vida y volverla a quitar, o quitar la vida y volverla a dar, ¿verdad? Amén. Entonces dice Juan 10, versos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A ver, puede quitar y puede dar. ¿Ven? Así es que no hay pierde. Dios es soberano y no viola su palabra, porque es soberano. Y dice que el hombre muere una vez. Amén. ¿Será Enoc o Elías? Sabemos que Enoc desapareció porque le llevó Dios. Eso lo sabemos. Y Elías subió al cielo en carro de fuego. Dicen que es el argumento más fuerte que hay. Nos bastaría esperar, hermanos. Lo que importa es que sabemos que habrá ese acontecimiento, pero sí podemos meditar que hay dos que sí tienen peso de ser. Lo que importa es saber qué sucederá. Recordemos que Enoc vino para no ver muerte, entonces no puede ser. Porque Enoc vino para no ver muerte. 2 olivos. Ya vamos a leer por ahí. 2 ramas de olivo son los 2 ungidos. Un olivo tiene que proceder de Israel. Esa es una referencia. Mire de dónde tiene que venir. De Israel. Lo que sabemos de Enoc es que no fue ungido ni fue profeta. Pero Dios hace como quiere. Es más, la unción del Espíritu que nosotros hoy conocemos pudo estar y puede estar activa cuando Dios lo diga. Eso sí sé. Entonces, el olivo es el pueblo de Israel. Zacarías 4:14 lo dice. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que estarán delante del Señor de toda la tierra. Eso es nada más para una referencia, porque también tendríamos que hablar de Josué y de Zorobabel, ¿verdad? Entonces, hago nada más la referencia. Olivo verde y silvestre. Israel es como un olivo verde y su pueblo las ramas. Cuando leemos Jeremías 11, el 16, encontramos: olivo verde, hermoso es su fruto y su parecer. Llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio entrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Y quebraron sus ramas. Y se está refiriendo al mismo olivo, a Israel. A Israel. Por eso le dice: olivo verde, hermoso es su fruto y su parecer. Dirigiéndose a Israel. Bueno, Romanos 11 nos habla del olivo silvestre, que son los gentiles, somos nosotros, olivo silvestre. No somos ese olivo verdadero, sino silvestre, o sea, en las montañas, ¿entiendes? Es como que hay alguna planta que es pura, pero que la siembran, pero otra nace sola por allá. Eso es silvestre. Repito, nadie da seguridad de quiénes son los 2 olivos. Nadie de nosotros ha subido al cielo para saber qué hay. El que subió es Cristo. Él sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Tenemos iluminación de la revelación, eso es cierto, pero nos confundimos. Hay cosas que no conocemos. Juan 3:3, como dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él sí lo sabe todo, porque subió al cielo. El Espíritu enviado. Repito, creo que Dios es capaz de tomar a 2 hombres comunes para permitirles hacer las mismas señales y maravillas que Moisés y Elías hicieron. Lo cierto es que lo cierto es que estos sí tienen las cualidades de ser los testigos. Entonces es el Espíritu que puede venir. Son comparados, por eso les dije, usé la referencia. Son comparados con 2 candeleros donde fluye aceite. Quiere decir que la luz no se apaga completamente en la tierra. Cuando la iglesia se va, el Espíritu se opone a lo corrupto. Entonces una luz va a quedar y esa lucita va a estar en esos 2 hombres que van a ser levantados.
Entonces vemos claramente que podemos decir que son las dos ramas de olivo. Dos ramas de olivo. Moisés convierte las aguas en sangre. Elías cierra los cielos para que no llueva. Pero por lo hablado se acerca más el espíritu enviado. Así como Juan tenía el espíritu de Elías y también estuvo en Eliseo. El espíritu que se opone a las leyes corruptas. Vamos a Lucas. Aquí para que despertemos. Ya nos estamos cansando. Verso 17, capítulo 1. Espíritu que se opone a las leyes corruptas. Así harán los dos testigos. Se opondrán. ¿Y quién se opone ahora a las leyes corruptas? Más bien se añaden, ¿verdad? Verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí está hablando de Juan, ¿verdad? Con el espíritu de Elías, dice, e irá delante de él con el espíritu de Elías. Este es Juan. Y veamos Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. Y leemos ahí el último pasaje. Amén. Ya hablamos de Juan, ahora veamos nosotros de Elías o Eliseo. Ahora dice el verso 15, capítulo 2, verso 15 de Segunda de Reyes. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Qué fue lo que reposó? El espíritu de Elías. Vemos cómo reposó, ¿ah? Entonces, puedo decir, hombres con las cualidades del espíritu de Elías. El espíritu de Elías que se oponía a las leyes corruptas, porque a eso se oponía. Pienso que puede ser así, pero no tengo el valor de asegurarlo. Es mi criterio, o pienso que es lo que más se aplica. Entonces lo dejo ahí con esas intenciones que tenga usted de seguir escudriñando las escrituras y seguir buscando, ¿verdad? Precisamente conocer más, porque eso es buscar conocimiento.